vamos a Jerusalén, en donde se cumplirá todo cuanto han escrito los profetas del Hijo del Hombre. La Santa Iglesia nos propone este Evangelio como preparación para la Cuaresma, para que dejemos de un lado toda diversión que ofenda a Dios, y no solo por la Cuaresma, sino de aquí en adelante. Pues, ¿qué cosa más vergonzosa es para los cristianos que hacen profesión de adorar una cabeza coronada de espinas, que siempre tuvo en el espíritu y en el corazón la muerte, la cruz y los tormentos? Y aún así llevan una vida cómoda, buscando solo el darse gusto y el hacer lo que el mundo les ofrece. La vida, pues, del cristiano consiste en que Jesucristo habite en nuestros corazones. Pero no podemos hacer que habite en nuestros corazones sin que entre con Él su cruz y sus tormentos. Tengamos siempre presente la cruz de nuestro Señor y sus tormentos, para que aborrezcamos toda obra contraria a sus mandamientos. Veamos que la devoción a la Sagrada Pasión es la más agradable a Dios y la más útil para nosotros los cristianos. No hay, pues, cosa que más agrade a Dios que aquella que ha sido la ocupación más frecuente de Jesucristo, de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María y de los santos. Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, no solamente sufrió con gusto el cruel suplicio de la cruz, despreciando la deshonra e ignominia que estaban unidas a Él, sino que también tenía especial complacencia en pesar en ella, y en esto ocupó toda su vida, y esto debido al deseo que quería de cumplir la voluntad de su Padre, y esto le hacía hablar continuamente de ello con sus apóstoles, diciéndoles, por ejemplo: yo he de ser bautizado con mi sangre, ay, y cuán vivamente me angustio mientras se dilata el cumplimiento de este bautismo. En el Evangelio de hoy vemos cómo les refiere a sus apóstoles las circunstancias de su pasión y de su muerte. Y así, no solamente pensó en su pasión y su muerte cuando fue arrestado por los soldados, cuando vio la cruz donde había de ser enclavado, o cuando oyó en las calles de Jerusalén el eco de esos repetidos gritos: crucifícale, crucifícale, sino que desde el primer instante de su concepción empezó a pensar en ella. Mi vida, dice, por boca del profeta Isaías, comenzó por dolores, ha continuado con trabajos y acabará con tormentos. Veamos que la cruz de Jesucristo no fue para Él un objeto pasajero, siempre la tuvo delante de sus ojos, siempre pensaba en ella, jamás la perdió de vista desde el principio hasta la consumación de su sacrificio. Los santos, siguiendo siempre las huellas del Divino Maestro, tuvieron a su pasión una devoción tierna y afectuosa. Pero quien estuvo más penetrada de ella fue la Santísima Virgen María, ella que fue traspasada con una espada de dolor, como lo profetizó el venerable Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo. Y esto no solo sucedió al estar al pie de la cruz y ver morir a su amadísimo Hijo, sino también todo el tiempo de su vida. La memoria de un Dios moribundo en una cruz por los pecados fue para ella una especie de martirio más cruel que la misma muerte. Y si de la Virgen pasamos a los apóstoles, vemos en las Sagradas Escrituras que no solamente los apóstoles fueron testigos de lo que Cristo padeció, sino que fueron también unos celosos predicadores de su pasión. Su principal cuidado, pues, y su mayor preocupación era inflamar los corazones de sus oyentes con el amor de Dios crucificado. Jamás se avergonzaron de su cruz. Vemos en las palabras de San Pablo que nos dice: predicamos a Cristo y a Cristo crucificado.
Vemos pues que la principal ocupación de Jesucristo sobre la tierra fue pensar en la cruel muerte a que se veía condenado por nuestros pecados. Y esta fue la grande devoción de la Santísima Virgen María, de los apóstoles y de los primeros cristianos y de tantos y tantos santos. En una palabra, toda la Iglesia hace de la Sagrada Pasión su principal objeto de piedad, de su amor y de su principal reconocimiento para con Dios. Pensemos pues en ella y practiquemos esta santa devoción, pues es la más agradable a Dios y, como veremos, también la más útil. Es pues el remedio general de todas nuestras llagas y el más propio para curarlas. No hay pues vicio por el cual no encontremos remedio en la consideración de un Dios que padece por nosotros. ¿Cómo no se curará la impureza en la consideración de los crueles azotes que este hombre Dios padeció para expiar la sensualidad del pecador? ¿Cómo no se curará la avaricia viendo la pobreza extrema del Hijo de Dios que muere desnudo en una cruz? ¿Cómo no se curará la ira meditando en la infinita paciencia de Jesucristo, que guarda silencio aun cuando lo cargan de injurias y le acusan injustamente? En una palabra, no hay remedio semejante a este para curar nuestras pasiones y retirarnos de los vicios. Hagamos, pues, nuestra principal ocupación pedir misericordia a los pies de un crucifijo, que nuestra predilecta morada sea estar junto a la cruz, para que merezcamos ser lavados y teñidos con la preciosísima sangre que ha sido derramada en remisión de nuestros pecados. Y este santo ejercicio no solo alejará los vicios, sino que también nos acercará a la práctica de la virtud. Y a esto se refería Jesucristo cuando dijo: si yo fuere levantado en la cruz, todo lo atraeré a mí. Así pues, por la cruz ha atraído a muchas naciones al conocimiento de su evangelio y los corazones al amor de la virtud. Desde lo alto de la cruz nos invita a ser santos y nosotros, considerándola, encontramos que tiene todo para alcanzar la santidad. Nos enseña a no temer las ofensas que se nos hacen, las persecuciones, ni la muerte misma, porque si todas estas fuesen perjudiciales al hombre, él no las hubiese padecido. San Agustín nos dice, en una palabra, la cruz de Jesucristo nos predica todas las virtudes. Pues, ¿qué enfermo o cualquier otra persona con sufrimientos se atreverá a quejarse si compara sus males con los que sufrió nuestro Señor Jesucristo? Entonces verá que por mucho que haya sufrido, le faltará aún mucho que sufrir para igualar los tormentos de Jesucristo. ¿En dónde están los salivazos, los azotes, el vinagre y la corona de espinas, los ultrajes, los clavos y la cruz? ¿Qué cristiano habrá que, pensando en todo esto, se halle aún muy distante de este divino modelo? Todo, pues, desaparecerá a la presencia de la cruz si los hombres la tuvieran tan presente en espíritu como la deberían tener. Pero el mal está en que casi nadie hace reflexión sobre esto. ¿Y no será la mayor ingratitud olvidarnos, como nos olvidamos, de lo que Jesucristo padeció por nosotros? Por otra parte, nos dice San Gregorio: oh feliz y mil veces feliz aquel que, viviendo en la fe del Hijo de Dios, se ocupa continuamente del pensamiento de la cruz. Empleemos, pues, cuando menos 15 minutos diarios en considerar la pasión de nuestro Señor. Ayudémonos, pues, del Santo Via Crucis, de los misterios dolorosos del Santo Rosario, para hacernos verdaderos devotos de la cruz, para merecer la gracia
de llegar algún día a acompañarle en su gloria. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.